Abra su Biblia conmigo, si es tan amable, en Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, verso 7. La palabra de nuestro Dios dice así, Proverbios 1, 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias porque en esta hora nos permites estar nuevamente, Señor, un domingo más, delante de ti, delante de tu presencia. Sabemos que tú estás en todo lugar, en todo tiempo, pero nos venimos a reunir como hermanos, Señor, con la libertad que tú nos has dado, con este privilegio de poder alzar nuestras manos, de poder cantar, de alzar nuestra voz, para rendirte honor y rendirte gloria, porque solo tú te lo mereces. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón, y que la palabra, mi Dios, que se predique hoy, sea una palabra que sea de aliento para nuestro corazón, Señor, que está sediento de ti, pero sobre todo de ánimo, porque, Señor, nuestro cuerpo se desgasta a medida pasan los días, nuestro ánimo se va acabando, y todo es, Señor, porque el pecado que nos asedia es el que nos quita la vida. Pero en ti, Señor, hay vida, hay esperanza. Yo te pido que uses mis labios, que uses mi boca, para que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para darte gloria y para darte honra a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, el deseo de todo hombre, de todo ser humano, siempre es ser independiente. El muchacho crece y dice, cuando tenga 18 años, me voy de la casa, así nadie me dice nada. De ahí se da cuenta que hay que pagar biles, aseguranza, teléfono, comida, y dice, me gusta más estar en casa. Pero hay un deseo de ser independiente en nuestro corazón. ¿Para qué? Para no rendirle cuentas a nadie. Y mire, es muy humano tomar decisiones a la ligera, decisiones que de haber esperado antes y de haber aplicado sabiduría, nos habríamos ahorrado problemas. Mire, aunque para alguien que va caminando hacia la sabiduría, cometer un error es cuestión de aprendizaje, porque del error que cometiste aprendes, pero un sabio aprende, un necio lo comete y lo comete y lo comete otra vez. Mire, el salmista dijo esto, no lo busque, en el Salmo 119, 65, dice así el salmista, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Muchos de los que hemos venido al Evangelio, hubo un momento que andábamos descarriados, que andábamos sin rumbo fijo, que hacíamos lo que bien nos parecía y nadie nos decía nada. Creíamos que esa era la libertad que siempre habíamos anhelado, hacer y deshacer. Pero en ese hacer que teníamos, en esa libertad, había un vacío en el corazón. Había algo que no lo podía llenar ni las posesiones, ni el auto, ni la fiesta, ni la novia, no lo podía llenar, porque ese vacío es espiritual. El salmista aquí reconoce que le falta sabiduría y luego reconoce a quién puede acudir para recibir la sabiduría. Mire, cuando usted necesita ayuda, tiene que pedir ayuda. Si no pide ayuda, es difícil que alguien vaya y diga, oye, ¿necesitas ayuda? Pero si usted dice, ayúdame, esa persona va y te ayuda. En cuanto a la sabiduría, es igual. Si usted cree que le falta sabiduría, usted va con Dios y le dice, Señor, dame sabiduría. ¿Pero luego qué? ¿Dios te la da, te la manda por correo o qué hace? Mire, usted, yo, tenemos que buscar la sabiduría, pero con perseverancia. No es una cuestión de orar y te levantas siendo sabio. No, los problemas, los errores, las divisiones que pasan, las desilusiones, te empiezan a dar sabiduría. El tema de este día, mis hermanos, es sabiduría para esperar. Hay cosas que Dios tiene preparadas, las tiene preparadas de antemano.
pero a veces no estamos listos para recibirlas. Cuando le haces una petición a Dios, siempre debes saber esto, que Él te dice sí, no o espera. Cualquiera de esas tres respuestas te da. Cuando te dice espera, es el tiempo de aplicar sabiduría a ese espacio, a ese vacío que está ahí. Porque si no aplicas sabiduría, empiezas a cometer errores, empiezas a tomar decisiones arrebatadas, empiezas a decir y hacer y luego te estás lamentando. No lo busque. El Proverbio 24, en el verso 13, dice así, Proverbios 24, 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Verso 14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Hallar sabiduría va a estar siempre asociado con la fe, con la constancia, con la esperanza. Mire, si usted ve en la Biblia del Génesis en adelante, Adán y Eva desobedecieron. Caín mató a Abel. La mujer de Lot vio hacia atrás y quedó hecha estatua de sal. Todo por tomar decisiones a la ligera. Fue un segundo que la mujer de Lot tomó para dar vuelta. Fue un segundo que Caín tomó para matar a su hermano. Fue un segundo que Adán y Eva decidieron desobedecer. En sí eso estaba en el corazón, se estaba maquinando, pero en el momento de la decisión es como cuando vas en el freeway y dices, esta es la salida, no es, aquí me salgo. Y ya los ha visto, ¿no? Van en el carril rápido y se avientan de una vez por una decisión arrebatada. La decisión te toca o te cuesta un segundo, pero la consecuencia puede durar años, si es que no toda la vida. Estos ejemplos que le mencioné son decisiones tomadas a la ligera por perspectivas humanas. Caín dijo, no, pues si mato a mi hermano, ya con eso se soluciona. La mujer dijo, ay, si volteo a ver, tal vez se salvan las pieles y los zapatos que tengo allá en Sodoma. Dios siempre va a permitir situaciones en tu vida, siempre. ¿Para qué? Para que notes la verdadera condición de tu corazón, para que decidas esperar el tiempo de Dios o decidas actuar en lo que tú crees. Y lo peor, mis hermanos, que podemos hacer nosotros es tratar de ayudarle a Dios. Así es de que mientras esperamos, mientras estamos en la situación, tenemos que afianzarnos más a Dios. Tenemos que buscar más su rostro para no apresurarnos a cometer errores. Mire, Abraham, usted conoce la historia, recibió la promesa de un hijo, pero pasaron los años y no venía el hijo prometido. Entonces él decidió, bueno, si Dios no está haciendo nada, pues le voy a ayudar a Dios. Y tuvo un hijo con la egipcia, y eso le causó muchísimos problemas. Dios estaba probando la paciencia, el corazón de Abraham, porque ya había recibido la promesa, pero él decidió actuar sobre sus emociones. El autor a los Hebreos dice esto, fiel es el que prometió, el cual también lo hará. ¿Quién es el que prometió? Dios. Si Dios promete algo, mi hermano, le aseguro que Él lo va a cumplir. Saber que Dios cumple nos va a ayudar a ser sabios y a esperar el tiempo de Dios, no nuestro tiempo, el tiempo de Dios. Acuérdese siempre de esto, el calendario de Dios no funciona como el nuestro. El calendario de Dios es perfecto. Él no se rige por días, por horas, por años. Se rige por su palabra que es perfecta y su voluntad que es perfecta. Mira, hay un pasaje en la Biblia, en el Génesis, quiero que vaya abriendo su Biblia ahí, y si no me sigue en la pantalla, de un joven que recibió una profecía, pero esperó el tiempo apropiado que Dios tenía preparado para cumplirla. Le hablo de José el soñador. José el soñador era un muchacho, como los jóvenes que tenemos aquí, un muchacho de 17 años, pero que tenía una gran revelación de Dios. Y dice Génesis 37, en el verso 5, y soñó José un sueño,
y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mire, cuando usted medita en alguna situación, en algún problema, cuando usted medita, su mente se empieza a abrir, empieza su corazón a estar dispuesto a recibir palabra. Ve en el correo que llega una carta, ¿no? Que no le parece muy bien, un examen médico, un pago, qué sé yo. Y lo primero que viene a nuestra vida es preocupación. Es muy normal eso. Pero en esa preocupación tienes que venir y hablar con Dios. Señor, yo sé que estás en control. Usted tiene que recordarse que a Dios no se le sale nada de control. Usted tiene que recordarse que Dios está permitiendo las cosas por una razón. Y es que la sabiduría, mis hermanos, está asociada con la paciencia y con la confianza en Dios. Se necesita sabiduría para distinguir lo que Dios quiere decirnos. Llega el problema, ves en el correo, ¿no? O alguien te dice, entonces tú piensas: Señor, ¿qué quieres decirme? A lo mejor estoy muy ocupado, a lo mejor no paro, y de esa manera tienes toda mi atención. No es tanto el problema, mi hermano, es lo que Dios quiere hablarte en ese momento. Si una situación llega, espera y medita, porque Dios quiere hablarte. Meditar viene de una palabra hebrea en este verso. Esta palabra es shamar, y esta palabra significa guardar, atesorar, observar, poner interés. Shamar es como cercar, poner una cerca alrededor, la cerca que está alrededor de tu casa. Shamar tiene la idea de reflexionar antes de actuar. Viene la situación y no te pones a hacer llamadas para todos lados. Lo primero es: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? Ahora, los que conocen la historia de José, José efectivamente reinó, pero tuvo que esperar al tiempo señalado por Dios. Miren Génesis 45, en el verso 4, dice así, Génesis 45, en el verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién envió a José a Egipto? Dios. Dios permitió que sus hermanos lo vendieran, que lo metieran en un hoyo, que lo vendieran como un esclavo, que sufriera, que pasara cárcel, que pasara muchas dificultades. ¿Quién permitió todo esto? Dios. Verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador
en toda la tierra de Egipto. Yo le pregunto, ¿Dios confirmó el sueño que le dio a José? Sí. ¿Gobernó sobre sus hermanos, sobre su padre? Sí. Pero pasaron 13 largos años. Cuando fue vendido por sus hermanos era un muchacho de 17 años. Cuando estuvo delante de Faraón, después que pasó la cárcel, que pasó difamación, José tenía 30 años. En esos 13 años, José estaba siendo moldeado. José estaba atesorando en su corazón lo que Dios le iba a dar. Por tanto, piensa en esto. Si usted está pasando en algo, es Dios quien lo ha metido en un proceso. ¿Para qué? Para limpiarlo, para limar asperezas. Y ahí es donde viene la sabiduría. Señor, ¿cómo debo actuar en esta situación? Señor, ¿cómo quieres que haga? Porque esta es una prueba muy difícil. Pero tú prometiste, y si tú prometiste, tú vas a cumplir. Yo le recuerdo esto, Dios todavía está en control. Diga conmigo, Dios está en control. A Dios, mis hermanos, no se le sale nada de las manos. Cuando vino COVID, toda la gente estaba preocupada. Yo le pregunto, ¿Dios sabía eso? Claro que sí. Todo lo que pasa en nuestra vida, mis hermanos, Dios lo sabe y lo conoce. Muchos hombres de Dios han tenido este mismo patrón de conducta, al igual que José, pero tuvieron sabiduría para esperar al tiempo establecido por Dios. Vemos la historia de Noé, vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a David. Recibieron una promesa, pero no fueron luego a agarrarla o a tratar de arrebatarla como te enseñan. Arrebata la bendición. No, dice la palabra, camina en obediencia y las bendiciones dice que te alcanzarán y te sobrepasarán. Hermanos, cuando nosotros nos aplicamos a la palabra de Dios, Dios hace que todo vaya encajando en el tiempo perfecto. Estos hombres esperaron al tiempo de Dios, fueron sabios y con paciencia esperaron a que Dios obrara. Esperar con sabiduría, mis hermanos, es tener paciencia. Esperar sabiamente es confiar. Diga conmigo, confiar. Confiar en Dios y en su palabra. El salmista dijo esto. No lo busque, si quiere me sigue aquí en la pantalla. En Salmo 119, verso 73. Dijo el salmista, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué dice el salmista? Conforme a tu fidelidad me hiciste pasar por aflicción, por pruebas, por situaciones difíciles. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Qué está haciendo el salmista? Meditando, poniendo cerco a la palabra. Viene la situación, viene el problema, y le pones cerco a la palabra. Y dices, el Señor me prometió. Y también dijo que esto es momentario, que esto es temporal, que esto es pasajero. Y si Él está permitiendo que entre a este lugar, también me va a ayudar a salir. Las aflicciones que Dios permite, mi hermano, tienen un propósito a nuestro favor. Toda la aflicción que Dios permite tiene propósitos a favor, porque fortalecen la fe, moldean nuestro carácter, nos hace reconocer que dependemos, que somos dependientes. En la aflicción, Dios purifica el corazón. Ahí se va el orgullo, ahí se va la queja, ahí se va todo, hermanos. Y sobre todo, cuando hay aflicción y cuando hay prueba, nos acercamos más a Dios. Si por una prueba, si por una dificultad te acercas más a Dios, entonces eso es una bendición, según la palabra de Dios. En el mundo te dicen, no, estás haciendo algo mal.
Pero si estás haciendo bien, o si le dices, Señor, yo quiero caminar en tu palabra, y te empieza a ir mal, es porque vas por buen camino. Es porque el Señor está obrando, es porque te está moldeando, es porque está quitando las cosas que estorban de tu corazón. Todo lo malo que nuestros sentidos perciben, ay, esto está difícil, todo eso que te hace sufrir, todo eso que te hace llorar, escucha bien, es una bendición, porque Dios te está preparando. ¿Para qué? Para recibir aquello que Él te prometió. El apóstol Pablo escribió esto con la revelación del Espíritu Santo y dijo en 2 de Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 3, Pablo dijo así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando usted está triste, cuando usted está sufriendo y dice, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando, le aseguro que Dios sí sabe. Cuando Dios ve ese problema tuyo, ve tus lágrimas, ve tu problema y tú te acercas, Él te abraza, Él te consuela. Dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Para qué nos mete Dios en situaciones difíciles? Para que luego consolemos a otros. Cuando tú has pasado algo difícil y ves a alguien que empieza a caminar sobre ese desierto, tú vas con seguridad y le dices, hermano, hermana, ten confianza, Dios te va a ayudar a salir de ahí. Y lo dices con seguridad porque tú ya pasaste por ahí. Dios nos consuela, según el verso, para que consolemos a otros. Dice el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Para qué nos atribula Dios? Para consolación y salvación. O si somos consolados, dice, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, ¿en qué dice? En el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué estoy tratando de decir con estos versos? ¿Por qué estamos leyendo lo que dijo el Señor en Génesis y ahora en Corintios? Mire, estamos a punto de terminar un año y en la iglesia en general se está perdiendo la esperanza, se está perdiendo el deseo de servir al Señor, se está perdiendo aquella devoción, se están perdiendo las ganas de hacer las cosas correctas, porque todo el mundo hace lo incorrecto y no le pasa nada. La gente está perdiendo la esperanza porque no ve claro el futuro. Y mis hermanos, nuestro Dios es fiel y Él prometió. Y si Él prometió, también lo hará. En lo humano nadie quiere sufrir. Yo le pregunto, ¿usted quiere sufrir? ¿Algún problema? ¿Alguna enfermedad? Nadie. Pero cuando sufres, Dios te está preparando. Número 1, para su venida. El día que Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Es lo que Él mismo preguntó. La gente está perdiendo la fe, está perdiendo la esperanza y está perdiendo las ganas de seguir adelante. Por eso es que Dios quiere que tengamos sabiduría para saber esperar. Una pregunta, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué vino Cristo al mundo? Para salvarnos, para salvar a todos los pecadores. Ese niño del que hablamos la semana pasada, ese niño que nació en Belén, tenía un propósito, perdonarnos y salvarnos. Pero debemos aprender, mis hermanos, a esperar con sabiduría a que nuestra salvación se haga efectiva completamente. Miren lo que le estoy diciendo, que nuestra salvación se haga efectiva completamente.
crees en Jesucristo, te salva, te rescata, pero el Espíritu Santo te guía hacia la vida eterna. Y por eso Pablo escribió esto en Romanos 13:11, no lo busque. Dice así Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación, mis hermanos, es segura, pero hay muchos que a medio camino pierden la esperanza, pierden la devoción, pierden el ánimo y retroceden. Y mis hermanos, Cristo nos libertó del pecado. ¿Para qué? Para que no vivamos en temor, para que no vivamos en miedo, para transformarnos, para darnos un futuro y sobre todo para traernos esperanza. Jeremías 29:11 dice esto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El peor estado de ánimo de una persona es cuando ha perdido la esperanza. Usted puede ver a una persona molesta, usted puede ver a una persona a veces melancólica, pero cuando una persona ha perdido la esperanza, hasta la sonrisa fingida le duele hacerla, porque ha perdido toda esperanza. Y mire, Jesucristo el Señor vino a este mundo para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida eterna. Pero si tú te desanimas de eso, dejas de alcanzar aquello por lo que Él murió. La salvación es tan segura, mis hermanos, que nada la puede destruir. Pero nosotros, mis hermanos, muchas veces desistimos de caminar. Y todo es porque perdemos la fe. Si tú pierdes la fe, hermano, empiezas a perder todo. No importa la circunstancia o el problema que estés atravesando. Si tú crees en Jesucristo, Jesucristo te ayuda a pasar, a salir. Pero el enemigo viene también. Y el enemigo empieza a engañarte. Y el enemigo empieza a decirte, pues ¿para qué sigues? Mira, antes no hacías nada, pues por Dios y te iba bien. Ahora que quieres caminar bien delante de Dios, te empieza a ir mal. Hagamos un trato, ni tú ni yo. Tú no te metes con Dios, yo no me meto contigo. Pero empiezas a caminar hacia la condenación. Cuando tú decides, aunque me toque sufrir, yo voy a caminar en lo que Dios me ha dicho, en ese momento se empieza a abrir tu entendimiento, empiezas a recibir palabra, el Espíritu Santo te fortalece y caminas y das pasos seguros. Por eso es que David decía con seguridad, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David estaba seguro porque decía, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si no tienes aliento, si estás desanimado, dile, Señor, infúndeme aliento, dame esperanza, ayúdame, Señor. El problema es que viene una situación difícil y esa situación la comparas contigo. Entonces ves que el problema es más grande que tú. Ahora, si tú pones este mismo problema comparado con Dios, hermano, el problema se hace así de pequeño porque Dios es más grande. Entonces, según tu perspectiva, así es tu ánimo. Si tú ves el problema grande, di, Dios es más grande. Y si Él está permitiendo que yo pase, es porque Él me va a ayudar a salir. El problema o la presión externa que viene nos debe acercar más a Dios. Cuando el enemigo te ataca, mi hermano, es tiempo de orar, es tiempo de acercarse. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá. No tienes que inventar cosas o hacer cosas, sino buscar el rostro de Dios. Porque buscando el rostro de Dios hayas fortaleza, hayas firmeza y sobre todo esperanza. Mire, Cristo dio su vida por nosotros y lo hizo para que estemos siempre unidos a Él, para que disfrutemos de su paz. Paz, mis hermanos, no es un mundo sin problemas. Paz es que a pesar del problema, tú estás confiado en Dios. Diciéndote esto, tal vez no se va a ir el problema, pero vas a poder superar el problema.
Mire, todo esto que yo le estoy diciendo, algunos ya lo saben, pero a veces se nos olvida. Cuando los problemas de la vida llegan, la palabra se empieza a disipar, tu fe empieza a disminuir, las preocupaciones hacen que tu corazón se aflija, que empiece a latir de más, y la palabra se empieza a esfumar. Y es ahí donde Dios te dice, no, cuando el problema llegue y empiece a esfumarse tu fe, afiánzate más de Dios para que puedas salir de esto. En Lucas 24, en el verso 13, vaya conmigo ahí, encontramos esta porción, una porción de la palabra. Y en el contexto, después que Jesús fue a la cruz, luego que murió y después resucitó, algunos de sus discípulos estaban un poco atemorizados. Los discípulos estaban confundidos. Y una de las cosas que causa el temor, mis hermanos, es confusión. Hay personas que tienen una fe sólida, una fe firme, pero llega una situación difícil y ya no saben ni siquiera si son hijos de Dios. Ya no saben el por qué siguen yendo a la iglesia, si de todos modos me va mal. Ya no saben hacia dónde van ni de dónde salieron, porque el temor tiene esta característica que nos confunde, nos aturde y nos hace regresar al punto seguro que nosotros creemos, que es el pasado. Cada vez que estás en un problema y los problemas te llevan en tu mente al pasado, es Satanás queriéndote engañar para que no veas al futuro, para que no veas a la vida eterna, sino que el temor te invada y tu fe disminuya. Dice Lucas 24, en el verso 25, después que iban caminando estos hombres, hablando de que un tal profeta llamado Jesús murió, ellos iban tristes porque pensaban que era el Mesías. Mientras caminaban, dice que un hombre se puso a su lado, y dice Lucas 24, verso 25. Entonces él les dijo, o sea Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Diga conmigo creer. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estos hombres, mientras recibían de parte del Señor la palabra, dice que su corazón ardía. Iban creyendo porque eran creyentes verdaderos, pero el temor los había invadido y por el temor se les estaba olvidando la palabra y por el temor estaban dudando. Bueno, este que murió en la cruz, ¿no era el Mesías? ¿No era el que hacía los milagros? ¿No era el que nos iba a salvar? Y ahora está muerto. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Llega el temor y empiezas a maquinar o a tratar de planear
algo para salir de ahí. No, la palabra dice, espera con sabiduría para que Dios te dé la guía. Mire, conocer la Escritura no te va a hacer sabio. Lo que te va a hacer sabio es la revelación del Espíritu Santo. Cuando tú te expones a la palabra y el Espíritu Santo te revela, entonces la sabiduría se empieza a hacer viva en ti. Porque la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es experiencia. Diga conmigo, experiencia. Cuando la palabra de Dios se hace real en ti, no necesitas que nadie te diga. Tú lo entiendes, tú lo sabes, tú lo crees, tú lo afirmas. Muchos ven en la Biblia cuando dicen, no, pues Dios proveerá. Pero en el momento que estás pasando por la necesidad y no hay manera de que nadie te provea y Dios te provee, ese versículo jamás se te olvida. En el momento que estás enfermo y el doctor dice, tiene una semana de vida, no le damos esperanza, váyase a su casa mejor. En ese momento que dices, Señor, dame una oportunidad, sáname, y Dios te sana, en ese momento entiendes que el Dios sanador es real, es vivo. Entonces la sabiduría es experiencia. La sabiduría no es solo leerlo y entenderlo. La sabiduría es comprenderlo porque lo estás viviendo. Cuando estás pasando necesidades, cuando estás pasando dolor, cuando estás pasando tristeza, cuando estás pasando confusión, acuérdate de esto. Cristo sigue caminando con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ves que está difícil, ves que está complicado, pero le dices, Señor, yo sé que estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Crea la palabra, hermano. Si usted cree la palabra, es donde empieza la revelación a salir y la sabiduría se hace efectiva en su vida. Dios abre nuestra mente a través de la Escritura. Y cuando la Escritura viene y es expuesta a nuestra vida, nuestro corazón arde. El Espíritu Santo te dice, sí es verdad, sí es Dios sanador, sí es Dios proveedor, sí es Dios de misericordia, sí es Padre de misericordia. Cuando tú lo crees, empiezas a caminar con libertad. Dios quiere algo, hacerte libre. Satanás quiere algo, que vivas prisionero, que vivas en pecado, que vivas desanimado, que vivas sin propósito y sin esperanza. Pero cuando tú crees la palabra y sobre todo cuando vives lo que la palabra te dice, empiezas a hacer luz a las demás personas. Esto te impulsa a testificar sin predicar. Te impulsa a testificar viviendo y confiando. Oh, hermano, yo voy a orar por usted, porque Dios es fiel y justo. Y Él prometió y Él hará. Hay una seguridad en ti, no por lo que conoces, sino por tu experiencia. Porque se ha hecho viva la palabra en ti y el mundo ve que Cristo está vivo. No porque lo dice la Escritura, no porque alguien lo dice, porque lo ven en ti. Ven a Cristo vivo en ti. Pero si tú dices, ay, pues esto está bien difícil. No, pues hermano, iba a orar por usted, pero mejor usted ore por mí. Porque no, pues no sé ni. ¿Cómo está vivo Cristo ahí? Si en Cristo hay vida, mis hermanos, hay esperanza, hay seguridad, hay salvación. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Y si por esa enfermedad morimos, para el Señor vivimos. Porque la muerte no es muerte. La muerte solo es el transporte que te lleva a la vida eterna. Cuando tú crees en esto, mi hermano, tu vida cambia. Caminas en libertad. Por eso el tema, sabiduría para esperar. El Señor quiere que todos sus discípulos crean en Él, crean en su palabra, crean en sus promesas. Y esto te llena de sabiduría para esperar. Esto te llena de sabiduría para confiar. Y esto te llena de sabiduría para tener esperanza. ¿Qué es creer en Cristo? Creer en Cristo es conocerlo y seguirlo. Si tú dices, yo creo en Cristo, es porque tú lo conoces, es porque tú lo sigues. Ay, pero está difícil mi problema. Yo lo conozco, Él me habla
y yo lo sigo. Mire, vaya conmigo a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Y en el verso 2. Dice este proverbio así, Proverbios 30, verso 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Este hombre, vamos a decir en palabras coloquiales, estaba bien amolado. Se creía todo, pero no sabía nada. Pero hay algo aquí, reconoce que le falta sabiduría. Dice el verso 4, empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? Yo le pregunto, ¿quién es este que subió y descendió? Es nuestro Señor Jesucristo, que un día vino y nació como un ser humano. Cuando iba con sus discípulos en la barca, dice que las olas anegaban la barca y Él le dijo, mar calla y viento cesa. Él agarra los vientos y las aguas en su mano. ¿Quién afirmó los términos de la tierra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, con el puro dicho de su palabra. La palabra creadora es Jesucristo. Por eso pregunta, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál el nombre de su hijo? Jesús, mis hermanos. Jesús es todo. Jesús es la sabiduría. Jesús es la esperanza. Jesús es la salvación y la confianza. Cuando tú crees en esto, dice el verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Si estás pasando por vientos, por olas, por problemas, su palabra te limpia y su palabra te hace creer en algo, que Él es la esperanza para tu problema. Esperar en Cristo, mis hermanos, no es obligación. Esperar en Cristo es una decisión que trae muchos retos, porque peleas con tu misma mente, con tu corazón que es engañoso, con tus indecisiones, con todo el mundo en contra, con tus costumbres. Pero cuando crees en Cristo, trae consigo un sinnúmero de bendiciones, un sinnúmero de beneficios y un sinnúmero de oportunidades para que cada vez que entres a un desierto, a un valle de sombra de muerte, no temas, porque Él está siempre contigo. Los que han aprendido a esperar en Dios son los que tienen una comunión personal con su Espíritu y con su palabra. Por eso todos los que dicen creer en Jesús, cuando un problema viene, dice, Señor, pues ayúdame a salir. Y si quieres venir ya por nosotros, pues Señor, llévanos de una vez. El que no ha creído en Jesucristo, dice, ay, pues, no, pues me empezó a ir bien en el trabajo. Apenas me casé, apenas compré una casa, la quiero disfrutar. Nuestra vida, mis hermanos, es pasajera, es frágil, es temporal. Si pones tu mirada en lo eterno, vas a poder caminar con seguridad en este mundo, con tu mente y tu corazón puestas en el Señor. Sabiduría, mis hermanos, para esperar. Con nuestra manera de vivir, mostramos al mundo que conocemos al Señor, o mostramos al mundo que no lo conocemos. Cuando tú esperas en Dios, tú sigues su instrucción. Y las instrucciones de Dios son precisas, son claras, no son ambiguas, sino que son definidas. Y mire, una de esas instrucciones que Dios nos da, la encontramos en Lucas 22. Y vaya conmigo ahí, por favor. Lucas capítulo 22. En el verso 7 está la instrucción de la cena del Señor. Pero vamos hasta el verso 17, Lucas 22, 17. Dice así, y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo, tomad esto,
y repartirlo entre vosotros. Verso 18. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso 19. Mire la instrucción. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Cuál fue la instrucción que da el Señor? Haced esto en memoria de mí. Cada vez que nosotros celebramos aquí la Santa Cena, como lo vamos a hacer ahora, no es por una cuestión religiosa. La palabra nunca nos dice tienes que celebrarla cada mes, cada domingo, cada año. No dice. Lo que sí nos dice es: haced esto en memoria de mí. Mucha gente se limita y dice: ay, hubiera avisado así para no venir o ponerme a cuentas con Dios. Cuando el Señor nos da una instrucción, es para que estemos a cuenta con Él siempre, mis hermanos. Todos los días pecamos, todos los días fallamos, pero todos los días está la misericordia de Dios lista para ser derramada. Si nosotros venimos delante de Dios y te acuerdas que hay un pecado en ti y le dices: Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. La instrucción fue: haced esto en memoria de mí, dice el verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esa copa, mis hermanos, que se derrama, ese pan que es partido, es una representación del sacrificio de Cristo. Y cada vez que nosotros participamos de esto, estamos anunciándole al mundo: este memorial es por lo que Él hizo, no si merezco la salvación o no. Si a merecimientos vamos, mis hermanos, ninguno la merecemos. Pero la gracia, la misericordia y el favor de Dios hacen de que nosotros seamos aceptos en el amado. Justificados pues por la fe tenemos paz. El mundo busca paz y no la encuentra, porque la paz está en Jesucristo. Y cuando tú partes el pan, cuando tú pruebas de la copa, estás diciendo: todos mis pecados han sido limpiados, han sido borrados por su sangre, por su poder, por su gracia, por su misericordia. Hermano, cuando te enfocas en lo que Cristo hizo, el problema se viene haciendo chiquito. El problema se empieza a disipar, porque empiezas a comparar ese Dios grande. No empiezas a compararte como lo hacías antes, tú y el problema, porque estamos en desventaja. Tú y el enemigo estamos en desventaja. El enemigo y Dios, el enemigo está en desventaja. Si tú crees, mis hermanos, si tú crees, todo es posible. Dios se complace en aquellos que esperan en sus promesas y aquellos que mientras caminan, mientras esperan, siguen la instrucción de Dios. Mire, la Santa Cena no es para las personas perfectas como algunos piensan. Oh, no, pues yo no lo tomo porque yo no soy perfecto como aquellos. Ninguno la pudiéramos tomar. Ninguno somos dignos. Pero en Cristo, mis hermanos, en Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón. Dijo el salmista: mientras no me afligiste, yo andaba descarriado allá en el mundo, pero una vez que me humillaste, hoy entiendo tu palabra. Cuando entiendes su palabra es porque el Espíritu te está revelando y el Espíritu te está diciendo: sigue adelante. No que los problemas se van a acabar, no que los problemas van a disminuir. Vas a tener la fuerza, mi hermano, para continuar, y vas a tener la fuerza para animar a otros. Y cuando estás con fuerzas pocas, otro hermano va a venir y te va a decir: hermano, tú me ayudaste, tú oraste, y en lo humano tú hiciste lo posible, yo quiero hacer lo posible, déjame ayudarte. Porque cuando hay agradecimiento, tú buscas, mi hermano, tú eres intencional en buscar una oportunidad de hacer el bien, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie diga yo me gané la salvación. Pero nos ha preparado buenas obras para que demostremos que somos salvos. Una buena obra siempre, mis hermanos, va a ser obedecer. La mente de un niño es tan sencilla, tan brillante,
que cuando le preguntas, ¿qué es una buena obra? Todos dicen, obedecer. La mente de un niño es tan limpia que sabe que obedecer le agrada a Dios más que 1000 sacrificios. Pero obedecer, mis hermanos, es lo que más nos cuesta, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas como nosotros pensamos. Estar en paz con Dios es estar limpios. Estar en paz con Dios es estar firmes en su palabra. No que no te vas a preocupar cuando llegue el vil, la enfermedad, sino que vas a estar seguro que si Él está permitiendo eso, así como ayudó a José, así como ayudó a Moisés, así como ayudó a David, así como te ha ayudado otras veces, lo seguirá haciendo. Hermanos, si contamos todas las cosas de las que Dios nos ha sacado, hermanos, es mucho tiempo el que nos llevaríamos, porque Dios nos está llevando de la mano, paso a paso, a la vida eterna. Ante Dios, mis hermanos, todos somos culpables, hasta que viene Jesucristo. Y la palabra dice que en Cristo no hay condenación. Ya no hay condenación para el que está en Jesucristo. Las personas no se acercan a la iglesia porque, no, pues es que estoy mal. Pues precisamente porque estás mal, acércate. No, pero es que yo no soy digno, ninguno. Pero en Jesucristo no hay condenación. Cristo, mis hermanos, quiere hacernos libres. Póngase a pensar en una persona que ha matado, que ha robado y está en la cárcel por cadena perpetua. Ponga su mente en esa persona que le dicen, pues no vas a salir nunca de la cárcel. ¿Cómo vive sus días? ¿Cómo vive su vida? ¿Igual a alguien que tiene libertad? Yo le pregunto, ¿vive igual? No, alguien aprisionado no vive igual, pero alguien libre puede agradar a Dios porque su libertad en Cristo le ayuda a caminar hacia adelante. Ahora le pido a mis hermanos que me vayan ayudando a pasar, mis hermanos, este memorial. No lo vayan a tomar sino hasta que les dé la indicación. Mire, cuando nosotros creemos en Jesucristo, lo que hacemos no lo hacemos para ganarnos la salvación. Lo hacemos porque ya somos salvos. No tienes que vivir en condenación. Cristo ya te hizo libre. Ahora yo le pregunto, ¿qué le faltó al sacrificio de Cristo? ¿O fue completo el sacrificio de Cristo? Fue completo. Ya no necesitamos nada más. Entonces, Cristo murió en esa cruz. Cristo ya hizo todo. Entonces, ¿automáticamente ya todos son salvos? ¿Sí o no? Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz. ¿Automáticamente todo el mundo es salvo? ¿Qué le toca a cada persona? Creer. Es tan fácil, mis hermanos. ¿Qué es lo que le toca a cada persona? Creer. Creer que Jesucristo fue perfecto en su vida como humano, que murió, resucitó al tercer día, nos perdonó, nos libró de la condenación. Y eso, mis hermanos, cuando tú lo crees, es cuando empiezas a vivir libremente, no para hacer lo que te da la gana, sino para hacer lo que Él te dice. Entonces, Cristo ya lo hizo todo. Ahora te toca a ti creer. Ahora te toca a ti tomar la decisión. Los que hemos recibido el perdón en el Señor, hacemos este memorial. Lo hacemos con reverencia. Lo hacemos con respeto. Porque todo creyente puede participar de la cena si ha creído en Jesús, si ha creído en su sangre, si ha creído en su sacrificio, si ha creído que Él vino como un niño, creció, vivió perfectamente, murió por su voluntad. No le quitaron la vida, Él dio su vida. Cuando tú lo crees, eso te hace parte de su familia. Y por eso Pablo da una instrucción antes de participar de la cena del Señor. Y ponga sus ojos conmigo en 1 Corintios 11 y el verso 27. Dice 1 Corintios 11, verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces decimos, no, pues mejor no lo hago, porque yo no quiero ser culpable. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Está diciendo el Señor, bueno, si tú tanteas de que has hecho algún pecado, aunque yo sé que eres bien buena onda y no pecas jamás, pero por si acaso pecaste, analiza tu vida, pide perdón. Señor, aún de los pecados ocultos, aún de esas cosas que ni yo me doy cuenta, perdóname, límpiame para ser acepto delante de ti. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El arrepentimiento verdadero, mis hermanos, produce fe. El arrepentimiento verdadero hace que el Espíritu Santo te sumerja en Él mismo, te selle como propiedad de Dios. Y cuando tú eres propiedad de Dios, caminas firme y seguro hacia el lugar donde Él nos quiere llevar. La sabiduría, hermanos, nos da la paciencia necesaria para esperar los tiempos de Dios. Por la fe en Jesús, hoy somos aceptos. Por la fe en Jesús podemos participar de lo que Él nos establece. Por la fe en Jesús podemos nosotros llegar un día a la vida eterna. Hermanos, es una cuestión de decisión. El problema va a llegar para desanimarte, para confundirte, para entristecerte. Pero si tú decides creer, hermano, nada te va a mover. Estarás firme en la roca y cualquier problema que venga, por muy grande que sea, lo vas a comparar con Dios y vas a ver cómo es de pequeño el problema. Y te vas a rendir ante Dios y le vas a decir, Señor, yo no puedo, pero dame la fortaleza, porque tú prometiste y el que prometió es fiel, el cual también lo hará. Póngase de pie, por favor. Y quiero que mi hermano ponga primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Y quiero que me siga, por favor, con sus ojos en la pantalla. Primera Corintios 11, verso 23, dice así. Porque yo, dice Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, por favor. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por haber dado tu vida en expiación por el pecado. Tú que viviste perfecto en este mundo, tú que naciste bajo la ley y que estuviste regido por la ley, nos diste ese ejemplo para que sigamos tus pisadas. Ninguna persona puede cumplir esas 613 ordenanzas, pero tú sí lo hiciste. Y por ti, mi Dios, somos justificados. Y cuando tu cuerpo fue partido, pagaste el precio de nuestras culpas, pagaste el precio de nuestro pecado. Y por eso te damos gracias. Verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras, en memoria de mí. Bebamos la copa, por favor. Señor, gracias porque
Con esta copa, Señor, representa tu sangre que fue derramada en esa cruz. Tu sangre que tú diste, Señor, hasta la última gota, para que tu sangre nos limpiara, para que borrara nuestras rebeliones, para que borrara nuestros pecados, para que nos diera vida y nos diera esperanza. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en esa cruz. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer nosotros nada para ganar la salvación. Tú la ganaste por nosotros. Pero sí es responsabilidad nuestra creer y seguir creyendo para caminar, Señor, en esa salvación que tú ya nos diste, para llegar un día, mi Dios, a la vida eterna. Pero gracias por esa sangre derramada. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo le pregunto, ¿usted está esperando a Cristo? Si usted lo está esperando, mi hermano, no se desanime, no pierda la esperanza, agarre ánimo. Todas las dificultades que vienen, porque oiga bien, el mundo va a ir de mal en peor. Todas las dificultades que vienen, que no lo desanimen, que no quite usted su mirada de aquel galardón que es perfecto. Que esa dificultad que viene sea una señal de que va por buen camino. Si usted vive su vida como cristiano y no pasa nada, ahí sí preocúpese. Pero si usted vive su vida como cristiano y quiere obedecer a Dios y empiezan los problemas y empiezan las luchas, es porque va por buen camino, porque el enemigo no quiere que usted llegue, porque el enemigo quiere que usted se desanime y que usted salga de la carrera. Y no, hermanos, hay que seguir adelante. Tu confianza te da sabiduría para poder esperar a la voluntad de Dios. Nunca, mis hermanos, el cristianismo nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. Pero no, mis hermanos, es imposible de vivirlo. Porque tenemos su Santo Espíritu dentro de nosotros. Tenemos la palabra de fe que es la guía a nuestro caminar. Y mis hermanos, tú ves los demás hermanos que van caminando, que van llegando a la meta. Toca a nosotros seguir adelante. Acompáñeme a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tu sacrificio, que es perfecto, Señor, lo hiciste una sola vez y para siempre, dándonos eterna redención, dándonos salvación. Pero es responsabilidad nuestra, Señor, caminar sobre ese camino, sobre ese valle de sombra de muerte. Pero no temeré, porque tú estarás conmigo. Que tu vara y tu cayado, Señor, nos infundan el aliento necesario para que no perdamos la esperanza, para que sigamos adelante, para que confiemos, para que podamos, Señor, esperar en ti. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Señor, ayúdanos. Te necesitamos porque en nuestra fuerza, que es muy limitada, nos cansamos, nos desanimamos, tomamos rumbos que no deberíamos tomar por decisiones a la ligera. Pero, Señor, en ti hay paz, en ti hay seguridad, en ti, Señor, hay confianza. Bendición es que me hayas afligido para que yo llegue a tus caminos. Señor, que estoy en tus caminos, ayúdame a permanecer, ayúdame a seguir, ayúdame a caminar, porque yo quiero un día, Señor, ver tu rostro. Y si estas aflicciones que vienen a mi vida sirven para que otros puedan alcanzar la salvación, Señor, gracias, porque estás usando este vaso de barro para que otros puedan conocer que tú eres real. Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestro problema, que nos guía en nuestra tristeza, que nos guía en nuestra desilusión. Pero, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve siempre de gloria en gloria hasta el día de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por venir a este mundo. Gracias por dar tu vida. Gracias por morir por mí. Gracias por resucitar al tercer día. Gracias, Señor, porque estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Gracias, mi Dios, porque tú has prometido que un día vendrás por tu novia.
vendrás por tu iglesia, vendrás por tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a esperar sabiamente hasta ese día. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Esa palabra se quede en nuestros corazones. Y celebramos, Señor, tu muerte en la cruz. Dile con nosotros, ya no hay más. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Tu palabra dice así, y ahora estoy unido a ti. Soy de esclavitud, y aunque padezca por ti, tu heredero soy contigo. Sí, Señor, tu espíritu de vida me libró del poder del pecado y de la muerte. No viviré conforme a la carne, sino a tu Espíritu Santo.